y que bueno, teníamos que plasmarlo de una manera, o sea, en alguna plataforma. No fue fácil, porque el año pasado habíamos largado la idea, pero después fue muy complicado hacerlo. Finalmente la Fundación Ayudar y Crecer, que es una fundación del diputado Eduardo Cáceres, nos facilitó su plataforma, y también después tuvimos un proceso, porque el tema era después cómo se indexaban los datos, ¿no? Cómo esos datos, al principio lo habíamos hecho muy casero, entonces no iban directamente, había que buscarlos en mail, era dramática la situación. Entonces, bueno, a partir de que Elías Bustos, que tomó la idea de hacer una plataforma accesible, ¿no? Empezamos bueno, ahí lo volvimos a relanzar, ¿no? Ya con una plataforma más firme que indexa directamente, bueno, tuvimos que comprar algunos programas, porque, bueno, obviamente todo eso requiere un desarrollo, ¿no? No es fácil hacer un observatorio, la verdad que nosotros lo hemos experimentado en carne propia. Ahora, bueno, cuando lo volvimos a relanzar, empezamos a recibir, ya de una manera más orgánica, ¿no? Las distintas causas, los distintos datos, ¿no? Nosotros pedimos datos para poder detectar en qué jurisdicción hay más problemas. Nosotros sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene graves problemas con este tema de las falsas denuncias, porque tienen mucho sesgo en los organismos, en las asesorías periciales, ¿no? Cuando tienen que tomar las denuncias. También está acá en Buenos Aires, no es que nosotros somos un lugar aislado, ¿no? Pero nosotros hemos observado que en el último año, y esto es lo que me parece tan dramático, se había acrecentado muchísimo y los detenían a un hombre sin cámara Gesell, por ejemplo, con una simple denuncia de la madre del niño, y con la declaración por ahí de la psicóloga que la madre le ponía al niño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los detenían, porque claro, le agravan la situación con 2 palabras, dice sí, en vez de decir me tocó el pene, dice me puso el pene en la boca, entonces ya está. O sea, eso no es escarcelable. Así que hay muchas personas detenidas con esto, ¿no? Lo cual llamó poderosamente la atención de que en este último año existieran tantas personas. Miren, la semana pasada me llamaron de Córdoba. Y esto es un dato pequeño, pero es un dato concreto, ¿no? Me llama una persona detenida y me dice, mire, doctor, acá somos 30 personas detenidas. De las 30, 8 personas bueno, no sé hasta dónde llegaron. Aprovecho para hacer una pregunta, Patricia. Vos recién mencionaste esto que en la Constitución en realidad uno no debería mostrar que es inocente, sino que es al revés, que debería demostrar que es culpable. ¿Qué pasa si está eso en la Constitución, digamos, la presunción de inocencia? ¿Qué es lo que está fallando en el sistema que hay tantas personas detenidas sin una condena firme? Y también, ¿por qué si la presión preventiva debería, por lo que yo entiendo, debería evitarse? ¿Por qué hay tantas personas sin una condena firme que están privadas de su libertad? Mira, entonces, y tiene una profundidad realmente que es inagotable. ¿Por qué? Porque hay varios elementos. El por qué es porque el sistema tiene una falencia que es el sesgo, ¿no? O sea, la ley de víctimas justamente lo que hace es escuchar a la víctima. Perfecto, está bárbaro. Ahora bien, escuchar a la víctima no quiere decir creer todo lo que las supuestas víctimas dicen, porque en el caso de los niños y en el caso de los falsos denunciantes se están mintiendo, a veces a sabiendas y a veces porque hasta creen que eso les sucedió. En el caso de los niños es porque a veces por inducción materna o paterna, porque no olvidemos que también hay mujeres detenidas por abuso, ¿no? O sea, la falsa denuncia ya ha pasado, inclusive, bueno, entre parejas gay, o sea, esto no tiene que ver con el género, así como la violencia no tiene que ver con el género. Entonces, mientras nosotros sigamos tratando a la violencia como solamente un tema de género,
o a la falsa denuncia solamente que las hacen las mujeres, estamos mal, porque la falsa denuncia la puede hacer cualquiera, igual como ser violento puede ser cualquiera. Entonces, me parece que no estamos tratando. Y eso es una de las causas por las cuales se revierte el principio, y el hombre tiene que probar, en el caso de los hombres, que también, ojo que cuando imputan a una mujer les pasa lo mismo, ¿no? Es como que quien gana, esto es el que primero denuncia, ¿no? Entonces, lo que se ha revertido es la igualdad ante la ley. Esto es grave, porque siempre dentro de un proceso penal, cuando una persona es acusada de un delito, el más débil es el imputado, porque se tiene que defender ante el Estado, ¿no? Que es el que debe, que va a buscar pruebas para culparlo. Entonces tiene una situación de debilidad, es el más débil dentro de un proceso. Pero también hay que equiparar con las víctimas, que por supuesto por ser víctima está en una situación de desventaja. Entonces la ley quiso justamente poner en una situación de igualdad de derechos a las víctimas y a los imputados. Y eso está bien. Ahora, el problema es que el grave defecto del Poder Judicial en los temas de género es que trabaja con una sola hipótesis. O sea, toma la hipótesis de la denunciante, la madre generalmente, que viene y dice, mi expareja le tocó la pochi a la nena, ¿no? Y ahí empieza una causa penal, y lo toma como una realidad inmutable. Inclusive a veces los detienen antes de escuchar al chico. Por ahí el chico va y no cuenta nada, porque no sucedió. No todos los chicos logran convencer. A veces los chicos no dicen, no cuentan nada abusivo porque no les pasó. Entonces, esta situación que los tiene a todos detenidos, yo tengo mi explicación. Es una explicación que generar en la población. O sea, todos los hombres son violentos, o a la mayoría de los hombres son violentos con las mujeres. Y eso es lo que se generó. Ha influido muchísimo en el Poder Judicial. De hecho, a partir de la ley Micaela, que saben que todos los poderes tienen que hacer un curso, ¿no?, de perspectiva de género, ha modificado y además se siente muy presionado. Los fiscales en la provincia de Buenos Aires tienen una bajada de línea importante, en la cual tienen que instruir todos los casos, tienen que tratar de mandar a todos los casos a juicio oral, o sea, se los sacan de encima mandándolos a juicio oral, y después que se arreglen el que viene detrás, ¿no? Con poca prueba. Y el problema es que la prueba que quiere presentar por ahí el imputado o la imputada acusada falsamente, no se la toman. Entonces es imposible a veces defender, y los pataleos de los abogados es terrible, ¿no? Y el otro problema que tenemos son las asesorías periciales, o sea, estamos hablando de médicos, psicólogos, psiquiatras del Poder Judicial, tienen sesgo. Entonces, ¿qué pasa? No hacen todos los estudios, o sea, toman la declaración de la madre y la declaración del niño y no le hacen los estudios pertinentes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo cuando, como psicólogo, ¿no?, tengo que hacer test, que son la prueba científica donde yo evalúo si la persona que tengo enfrente está bien, no tiene patología, las circunstancias que rodean a la causa, ¿no? O sea, si, por ejemplo, la mamá impidió el contacto un montón de veces, si tenían una pelea entre la pareja, o sea, entre la pareja, una pareja conyugal importante, si había problemas de dinero. O sea, todo eso no lo miran. Entonces, ¿qué pasa? Hacen una entrevista y con eso ya está. Y eso no es una pericia, eso no es científico además. Pero lo grave no es que esto suceda, sino que los jueces lo admitan. O sea, mire, la semana pasada, creo que el viernes me llamaron de Bahía Blanca, en un lugar donde yo había estado una semana antes, hablando con el abogado que me dice, yo tengo mucho miedo porque tengo juicio por jurado y me van a hacer, y tengo una fiscal que es muy agresiva, bueno, y me van a hacer pomada porque, digo, no, confía, porque los juicios por jurado te guían por el sentido común. Y los jueces atados, y los fiscales atados a su sillón, tienen que ser todos pro género, con perspectiva de género, porque si no, después lo retan de arriba. Entonces, confía en el pueblo. Les digo, vamos a volver a confiar en el pueblo. Y efectivamente, mostró que todo lo que se había hecho en el expediente no tenía base científica para afirmar todo lo que estaban diciendo. Y finalmente salió absuelto por mayoría. 12 personas dijeron que era inocente.
Entonces esto es una demostración de lo que está pasando, ¿no? Que el sentido común acepta y sabe que existe este revanchismo entre las parejas, estas falsas denuncias, pero no lo quieren aceptar los jueces porque tienen miedo a la represalia del feminismo radicalizado, no de todo el feminismo, ¿eh? Y esto lo quiero aclarar. Yo me siento feminista por la igualdad, siempre lo he sido, y la verdad que respeto esos principios porque fueron los que nos llevaron a nosotros a deshacernos de un montón de cosas. Entre ellos es la igualdad de la cual gozamos hoy, que es poder trabajar igual cantidad de horas que un hombre para poder ascender igual que un hombre, ¿no? Porque también está mal interpretado el techo de cristal, ¿no? En el sentido de que, en realidad, si una mujer trabajaría las mismas horas, tiene la disponibilidad de horario para viajar, va a crecer, porque somos efectivas igual que un hombre, no tenemos ninguna dificultad para ser realmente efectivas igual que un hombre en un trabajo. Lo que sí por ahí nosotras elegimos no tener la misma disponibilidad porque tenemos hijos, porque tenemos que cuidar, porque lo podemos elegir, ¿no? El hombre por ahí no tiene esa posibilidad de elegirlo. A veces para ascender tiene que ponerle más horas, tiene que viajar, bueno. Esto es lo que me parece que hay que empezar a despejarlo. Y que es parte un poco de lo que nosotros entendemos que es el feminismo por la igualdad, que es realmente ponernos en un parangón de igualdad en todos los sentidos y poderla pelear en el desarrollo de nuestras personalidades y de nuestras profesiones. Así que por eso te digo, es de tanta profundidad lo que me preguntas, que podríamos hablar 5 horas, pero la realidad es que es un poco la causa, es una causa macro inclusive, no solamente lo que está sucediendo en tribunales, sino que tenemos que ver un poquito más arriba, que es un poco lo que es la política dentro de un Estado, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar? Una consulta, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Sí. Sí, si le pregunto una cosa, tuve un conflicto con una expareja y en el 144 me dijeron, no necesitas pruebas, te creemos a vos. Por supuesto que yo no mentí con el conflicto que tuve con él porque él fue muy violento psicológicamente y, bueno, físicamente, no voy a entrar en detalles. Pero me creyeron a mí. Ahora, el día que yo le vaya a hacer la denuncia al señor, a la expareja, no sé qué me van a decir. Porque yo no tengo, o sea, no tengo pruebas, pero no miento, a eso me refiero. ¿Cómo se prueba eso? Disculpa, no te escucho, Patricia. ¿Ahora me escuchás? Digo que la situación de no mentir, ¿no? Mira, la vez pasada me llamó una mujer que quería hacer una denuncia de abuso, ¿no? Y me pareció importante, le digo, sí, yo te escucho, porque no tengo por qué no creerte inicialmente. Ahora, todas las personas que vienen al estudio, que vienen con denuncias de abuso sexual infantil, que son gravísimas, ¿no? Yo lo que le digo es, mire, está muy bien, yo le creo, pero ¿sabe qué? Usted va a pasar por mi equipo técnico, que son psicólogas que se dedican a hacer test. Va a ser un test que es muy complicado, que va a alejarlo del sesgo, o sea, ella lo va a pasar por una computadora que se llama Test de Minnesota. Y usted va a demostrar que usted no tiene simulación, que usted no miente, que usted no es un pedófilo, fundamentalmente, ¿no? O sea, es un test cruel, a veces se enojan conmigo, porque me dicen, usted no me cree, doctora, no, pero ¿sabes qué? Yo te confirmo. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un pedófilo. Yo tengo muchachos que realmente pasaron por ese test, porque el tipo que es inocente se deja. Fíjate lo que pasa que le dicen, más o menos lo que te está pasando a vos, te dice, no, yo te creo. Después cuando vas al juicio oral, no tenés prueba y puede ser que te toque un abogado que esté avivado y que te la baje la causa, porque no tuvieron las precauciones. Entonces, esto también, esta falta de cuidado en el proceso también te perjudica a vos, la verdadera víctima. Además, ¿por qué te perjudica a vos? Porque por ahí el botón antipánico que vos tenías que tener, te lo sacó la chica que está en un country, vive en un country y se hace la que tiene miedo y le dan un motor antipánico, que es un motor antipático, como digo yo, porque ese botón tiene que proteger, no a una señora que está en el country, convengamos que si estás en el country, dijo, tenés protección, ¿viste? Dáselo o dale otro aparato, ¿viste? Que lo pueda usar de otra manera, ¿viste? Pero la realidad es que, ¿viste? Es complicado el tema, porque yo siempre digo que el tema de los extremos, ¿no? Hace que la verdadera víctima se sienta perjudicada. Porque después terminan no creyéndole por ahí, ¿me entendés? Porque no, te creemos, entonces no necesitamos prueba. No, necesitas prueba. ¿Cómo que no necesitas prueba? Porque es un derecho de defensa, tanto tuyo como de la otra persona. Entonces, después se les caen las causas a las verdaderas víctimas por este tema, porque le dicen esa pavada que realmente lo es.
porque vos, si por ejemplo, vos vas a una pericia, y si haces una pericia profunda y salís que no sos ninguna simuladora, que no tenés patología, bueno, entonces obviamente que es creíble, es lo que se llama validación del testimonio, que a los niños víctimas se lo hacen. A veces, porque a veces no se lo quieren hacer y hacen desastre, que le toman, me tocó la pochi y ¿viste? O sea, si vos analizás que los chicos a veces, además, esto viene de toda la teoría de la inducción, porque ustedes saben que la memoria nosotros no grabamos como las máquinas, la memoria es constructiva. Entonces, cuando vos tenés un chiquito y le decís, mirá, papá es malo, y después le decís, papá te tocó, ¿no te acordás? El chico termina comprándole. Y muchos convencidos de que fueron abusados, ¿me entendés? Ese chico no se recupera más. O sea, le causa un daño psíquico por hacerle creer algo que no existe. Y esto no es que yo lo digo porque es una teoría, no es una teoría. Justamente de esto hablo y de la prueba científica. La inducción y el falso recuerdo, y la inducción de falsos recuerdos, fue un trabajo experimental que se hizo dentro de la psicología experimental, y lo hizo en 1973 Elizabeth Loftus, que es una genia que está dando vueltas por el mundo, que nosotros acá la hemos distribuido, ahora hicieron un reportaje muy bueno, donde justamente ella habla, es americana, habla de todo esto, porque ella hizo un libro que se los recomiendo a ustedes que son periodistas, que van a ser periodistas, que se llama Juicio de la Memoria, donde ella probó experimentalmente, o sea, hizo un estudio de campo, con adultos que podían insertarle recuerdos falsos. Muchos lo comprobaban, otros no, pero lo que probó es que era posible insertar recuerdos falsos. El estudio se llamó Lost in the Shopping, donde justamente ella los convencía, se llamaba un familiar y decía, decile que se perdió en el shopping cuando tenía 6 años. El chico decía, no me acuerdo, no, pero no te acordás que te cerraron, sí, te cerraron y empezaban a fabricar un recuerdo, ¿no? Entonces, ahí probaron que era posible implantarle. Después le decían la verdad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Mira, no, esto no sucedió, era una prueba experimental. Y muchos decían, no, yo no me acuerdo, la verdad que yo no me acuerdo, era menos influenciable por ahí. Pero en realidad tampoco tiene que ver con inteligencia, incluso gente muy inteligente puede ser influenciable, ¿no? Entonces, esto yo creo, y por eso les digo, y ustedes como periodistas, ¿no? Que trabajan con las percepciones, ¿no? Porque si hay alguien que trabaja con la percepción en el país, son los periodistas, porque es más, con las percepciones de lo que pasa en las redes. La red es el análisis más concreto que tienen de la percepción de lo que le pasa a la gente, ¿no? Entonces, la percepción que generan en esa persona, que la convencen de que sufrió un abuso, es realmente perversa. Entonces, ¿qué pasa? La verdadera víctima se va a sentir, porque ahora tenemos que cuidar a los niños. No nos olvidemos de la perspectiva de la infancia. No puede estar bajo ningún punto de vista por arriba de nada, o sea, no puede estar por debajo de nada. Las perspectivas de infancia son los más vulnerables, los niños y los ancianos, ¿no? Y también las mujeres lo son, y lo han sido en la medida en que tenían por ahí en algún momento menos derechos, pero ahora no tenemos menos derechos, y si el tema de la fuerza física, ¿no? Saben que ayer empezó, no sé si lo saben, pero empezó el juicio por Alejo Oroño. ¿Saben quién es? ¿Alguien lo conoce? Alejo Oroño es un muchacho que fue apuñalado en el corazón por su expareja. Fue apuñalado, estaban discutiendo en frente de un supermercado, él estaba con las manos atrás, ¿no? Y ella le dio una puñalada con un tramontina en el corazón, bueno, lo mató. Ayer empezó el juicio, ¿no? Y es muy interesante que sigan ese juicio, porque en ese juicio, a partir de Alejo Oroño, se planteó una ley, que es la ley Alejo, donde se pone en un plano de igualdad el tema de que la violencia no tiene género, porque además el tema de la fuerza física se soluciona con un revólver, o sea, yo voy con un revólver y se te acabó la fuerza, querido, o sea, te meto 3 tiros y se te acabó la fuerza. O sea, obviamente que los hombres tienen más fuerza que las mujeres porque es un tema biológico, ¿no? La biología que a veces niegan algunos grupos radicalizados, pero la verdad es que la biología influye en algunos sectores. De hecho, por esa biología de más fuerza, ¿no? Se plantea el tema de la protección de la mujer en cuanto a la violencia doméstica. Entonces, me parece que por eso todas estas cosas, que son temas que fíjense que empezamos con lo jurídico y después terminamos en lo social, o terminamos en la percepción, o terminamos en el caso particular, ¿no? De alguien que me dice, a mí me pasó, yo no mentí y me dijeron esto.
es interesantísimo lo que te dijeron, porque fíjate vos el sesgo porque vos podés ser una víctima real, o podés ser una psicópata mentirosa que vas a mentir muy bien, ¿viste? Y vas a llevar a un extremo una persona y vas a lograr que la detengan en algunas ocasiones, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? La persona inocente, la persona que no miente, se deja analizar. Fíjate que yo, contándote este caso, de la persona que me llamó, no me volvió a llamar y tampoco se dejó hacer el análisis. Lo mismo pasa con el pedófilo. El pedófilo real no pasa por un psicólogo, ni por un psiquiatra, pues lo agarran. O sea, le va a salir, porque ojo que ser pedófilo, vos tenés una parafilia, que por favor estudienlas, hay 41 clasificadas acá en Argentina por el doctor Romy, del Cuerpo Médico Forense, y esa parafilia, ¿no?, se nota en los test, es imposible taparla, porque además se llama, es un trastorno psicosexual. Hay una película muy buena, que la vi hace poco, pero ya me voy a acordar, que es una película, ya me voy a acordar del título, que muestra un pedófilo, muestra esa cabeza del pedófilo, está muy bien hecha, ya me voy a acordar, chicos, pero fíjense que eso tiene que ser llevado de una manera científica hacia los tribunales. Porque fíjense lo que está pasando. El sentido común, cuando no hay pruebas, los absuelven. ¿Me entienden? Porque es lo que debe primar. No se puede imponer que todas las mujeres son víctimas, porque no todas lo son, ni que todos los hombres son violadores, porque no son todos violadores. ¿Me entienden? Y otro problema que nos pasa es con los defensores oficiales, que como no quieren laburar, ¿qué les dicen a los tipos? Negate a declarar y no te dejes hacer los estudios, o sea, lo tratan como culpable. Por supuesto, ¿cómo termina ese tipo detenido? Termina de declarar y está preso. ¿Me entienden? O sea, tenemos muchas personas que me llaman y me dicen, no, yo tenía defensor oficial y me dijo eso, y yo quería declarar, ¿viste? Y no los dejaban. Y después no presentaron nada de prueba, van al juicio oral, perdón, van al juicio oral. Te llamo en un minuto, que estoy en una conferencia. Chao, chao. Van al juicio oral con nada y los condenan. Entonces, por eso les digo, no necesitamos pruebas, yo te creo, y problema. Porque va a afectar a las verdaderas víctimas. ¿Viste? Porque no está mal, o sea, por ejemplo, un terapeuta, ¿no?, que atiende a una mujer o que atiende a un niño, tiene que creerle, por supuesto, tiene que trabajar con la creencia que trae, pero no es lo mismo cuando va a una pericia. El perito tiene que trabajar con varias hipótesis, al igual que el jurista. Trabajamos con varias hipótesis, porque si no, estamos en problemas. Inclusive el abogado defensor tiene que trabajar con la hipótesis de que por ahí tu cliente te mintió. En este caso, como el pedófilo tiene patología, yo lo veo. A mí me pasó, 3 semanas rechacé a una persona y lo llamé por teléfono personalmente, le dije, mire, usted tiene un problema, y lo tiene grave, porque justamente en la descripción que había hecho, porque es más, el tipo no era un psicópata, era un tipo culposo por lo que hacía, fíjense. Pero el tipo le había reconocido que tenía sentimientos por una nena de 9 años, que tenía, o sea, que le provocaba una reacción. Esa descripción sola de reconocimiento a mí me bastó para encapsulando lo que se llama pulsión básica de Freud. O sea, el primer año de psicología es eso, lo estudias en primer año. Y esa pulsión básica que vos no la podés resolver es el primer problema que se ve en los estudios. ¿Me entienden? O sea que hay metodología para verlo. Lo que tenemos que tratar de ser científicos y tenemos que exigirle a los juzgadores que estudien y que sean científicos y que acompañen pruebas científicas, no el parecer de alguien, porque ese es el problema. Y no podemos permitir sesgo, porque vamos a tener mucha gente detenida. Y una de las cosas que nosotros vemos, bueno, a partir del observatorio y hicimos una marcha, el Ministerio de la Mujer, fueron muchas mujeres, éramos 100 mujeres. Fueron todas las mujeres que están asistiendo, madres, abuelas, nuevas parejas, que están asistiendo a tipos detenidos con estas denuncias. Casos de mujeres donde las denuncian que les tocó el pene a los hijastros, están mujeres, las nuevas mujeres, no casadas con estos hombres, que dicen, tu mujer le tocó el pene a tu hijo. Y es mentira.
Pero el tema es que, o sea, la locura y la falta, porque el otro tema es el Estado que hace, ¿no? El Estado deja que estas mujeres que no están tratadas, que tienen problemas, que se atreven a usar a sus hijos como objeto para ir a un juicio y lastimar a la otra parte porque se fue con otra mujer, ¿no? O sea, o porque están resentidas o porque no le pasan lo que ellas quieren. Esta situación la tiene que ver, el Estado no puede estar bien mirando para otro lado, por la perspectiva de género, porque le están causando un daño terrible a esas criaturas. Hay muchos chicos involucrados en esto, que algunos hasta convencidos de que el padre les hizo cosas raras. Patricia, y Este es el problema. aquí pregunta Tomás si cuando una persona hace una denuncia falsa, a la persona se le aplica algún cargo, o sea, si eso tiene alguna pena. Miren, yo les voy a explicar un concepto que es importante que ustedes lo manejen, porque los periodistas tienen que manejar, pobre, les toca, ¿qué va a hacer? ¿Viste? Tienen que manejar términos legales. Denuncia falsa es una forma de decir qué es lo que se conoce. En realidad la denuncia sería calumniosa. ¿Por qué? Porque en la denuncia falsa vos denunciás, me robaron el coche para que la compañía de seguro te lo pague, o me lo incendiaron y no decís a quién, es como genérica. Cuando vos imputás a alguien en especial se llama denuncia calumniosa o calumnia. ¿No? Vos decís, fulanito le tocó el pene a mi hijo. Bueno, ahí vos estás imputando concretamente a alguien. Es una denuncia calumniosa. El delito de calumnias es un delito menor. Pero además no las quieren culpar, porque ¿qué hacen? Como son supuestamente las madres protectoras, se demuestra que el hecho no existió, pero no quieren porque si no se les viene el grupo de feministas radicalizadas encima y le hacen una sentada en la puerta de la fiscalía. A mí me lo han hecho, fueron y me hicieron una sentada, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el fiscal para sacársela de encima? Lo procesó y lo mandó a juicio oral. Ahora lo va a tener que sostener en el juicio oral, y nos seguimos peleando en el expediente de una manera brutal con las feministas radicalizadas, porque son muy agresivas, ¿no? De hecho, los insultos conmigo, y bueno, entonces ese tipo de cosas lo tenemos que vivir, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos tocó, ¿no? Y la gravedad de todo esto es los chicos que quedan en el camino y las chicos que adquieren la mayoría de edad pensando que fueron abusados cuando no lo fueron. Y después el ataque, porque además hay técnicas y hay protocolos para averiguar si el chico fue inducido, porque existen. Los efectores que mejor lo llevan a cabo son los de Capital Federal, que utilizan protocolos, varios protocolos, no hay uno solo, hay un montón, que son internacionales, que se usan para poder detectar si el chico fue inducido, ¿no? Si la memoria es semántica o la memoria es episódica. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Yo cuento un cuentito que me lo contaron, yo tengo una memoria semántica, o sea, recuerdo las palabras que tengo que decir, pero no lo viví. La episódica viene de episodio, y yo estoy contando algo que me pasó a mí. Esta diferencia que parece, bueno, esto hay que detectarlo, ¿no? Y se detecta a través de los protocolos. Así que bueno, todo esto es un camino que lo estamos recorriendo a partir del estudio y del trabajo con la gente del equipo, del equipo del estudio, con los psiquiatras, los psicólogos, trabajando, y también trabajando en visibilizar la problemática, porque nosotros entendemos que no podemos contar con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial está sesgado porque los presionan, o sea, ellos tienen que fallar con perspectiva de género. Entonces, esa ambigüedad, ¿no?, de la perspectiva de género, ¿qué significa? Porque la ponen por arriba de la perspectiva de infancia, deja un montón de chicos en una situación terrible, ¿no?, alejados de su familia, apartados de la familia que ha sido involucrada en una denuncia calumniosa. Entonces, es complicado. Y sí es verdad que no las condenan. Nosotros ahora, yo por ejemplo denuncio a todos los profesionales que hacen falsos informes, denuncio también a las mujeres. Los daños y perjuicios es muy probable que ya los empezaron a aplicar, pero la parte penal siempre trata de esquivarle el bulto, no las quieren condenar. O sea que estamos luchando con eso. Recientemente habían sobreseído a un grupo de abogados y psicólogos que inventan falsa denuncia, muy conocido en la Argentina, enemigos públicos número 1 mío, pero y le habían hecho un sobreseimiento, yo apelé, y se lo bajaron el sobreseimiento, y pusieron un archivo hasta que terminen las otras causas pendientes. Que yo también, por supuesto, solo apeló porque, o sea, no tiene por qué, yo le estoy denunciando que hacen falso testimonio y que hacen además
falso testimonio agravado además, ¿no? Y hacen falsos informes, que es gravísimo, por lo menos, o sea, no lo dejaron sobreseído, que adquieren firmeza y ya está, ¿viste? No lo puedes discutir, o sea que están como reviendo el tema porque la cantidad de casos que hay de gente detenida, ¿no? Y justamente, y les digo sinceramente, en las provincias hay gente condenada con condenas terribles, gravísimas, y encima con pruebas. Nosotros en Chubut, yo tuve que trabajar en Chubut, y llegaron a una sentencia con prueba adulterada. Habían presentado una foto, que la foto estaba borroneada, y decían que el chico tenía borramientos de pliegues del ano. Y resulta que la foto estaba mal. O sea, nosotros la hicimos ver, y la foto estaba borroneada adrede para que no se vea, pero que no era, y además porque los hechos como los contaban, el chico estaría muerto si 28 personas lo abusaron, ¿me entienden? O sea, era ilógico lo que estaba diciendo, pero resulta que le hicieron decir eso. Pero por supuesto condenaron a la madre y al padrastro, pero los otros 28 no. Una cosa, ¿vieron cuando dicen ustedes, pero cómo puede ser? El chico en cámara Gesell después dijo que sí, y me violó el cuerpo de bomberos, y también me pagaban para que me violen, o sea, como que el padrastro le pagaba a los otros para que lo violen al chico. Una cosa insólita. Y sin embargo eso está con una condena, y hay una señora detenida que tiene 2 chicos más pequeños, y ahí se olvidaron de la perspectiva de género, no la atendían en el penal, la tuve que sacar con un habeas corpus porque no la atendían, la trataban como una recontra violadora cuando no había hecho nada, en realidad, y la grabaron porque además era docente. Una cosa insólita, está en la Corte Suprema. Una causa que, bueno, yo inclusive le he comentado en televisión porque es una causa terrible, terrible, ¿no? Y tiene detenida a una mujer que realmente no tiene, pero nosotros no hemos analizado nada, no le salió nunca ningún perfil de pedofilia, no le salió nada, lo igual que al otro, al que está detenido, que es la pareja de ella. O sea, realmente esto es lo que está pasando. ¿Y por qué lo hacen? Me van a preguntar. ¿Por qué pasa esto? No me lo preguntaron, me lo quieren preguntar, no hay problema. ¿Y por qué hacen tantas denuncias calumniosas? Me van a preguntar. ¿Por venganza? ¿Qué sucede? ¿Por venganza? Porque ¿será? pueden, primero porque pueden, porque si realmente, como preguntaron, Tomás creo que preguntó, si les empiezan a condenar, porque en España, ojo, que vos haces una denuncia calumniosa por abuso, condena. Acá le esquivan al bulto, ¿viste? Porque los colectivos feministas no te dicen que son las madres protectoras, y que entonces cuando sale sobreseído o sale absuelto, la persona dice, no, la justicia se equivocó ahí. Entonces, porque la justicia es patriarcal, o sea, este es el cuento de no acabar. O sea, cuando hacen su trabajo, porque hacen su trabajo. Es más, en vez de ponerse contenta que al chico no lo violaron, no, están enojadísimas porque dicen que no, que sí, que lo violaron, porque claro, después sostienen esto porque con eso sostienen los impedimentos de contacto, ¿no? O sea, hay personas apartadas hace 10 años que no ven a sus hijos. Y por supuesto esos chicos tampoco quieren ver al padre, porque están convencidos de lo que dijo la madre es verdad. Entonces, es muy complejo, y además estamos creando chicos con graves problemas, porque un chico que se apartaron del padre, que fue violado, imagínense, ya la violación es terrible, pero creérselo es lo mismo, ¿me entienden? Es lo mismo, vos tenés el mismo trauma como si te hubiesen violado. O sea que yo creo que cuando esto se dé vuelta, estas mujeres van a ser condenadas en algún momento, y las psicólogas que firmaron esos informes también, no solamente por mala práctica. Porque vos como psicóloga tenés las herramientas para darte cuenta si el chico tiene memoria semántica, o si está inducido por la madre, o si ella, porque el otro grave problema es que muchas psicólogas tienen equipos para inducir a los niños, para la cámara Gesell. O sea, los indagan, a ver, ¿a qué jugabas con tu papá? Entonces le preguntan, ¿a qué jugabas con tu papá? Y jugaba a él, entonces de ahí sacan, ¿no? Que, bueno, que en definitiva ese juego era abusivo, ¿no? Y porque jugaban el juego del perrito. Eso, cuentan, los chicos cuentan. Y todos los abusos son cuando estaban en el baño, cuando estaban durmiendo. O sea, una cosa realmente que se ha desmadrado. Yo creo que se ha desmadrado porque los verdaderos abusos por ahí quedan impunes por este tema, ¿no? Y los casos, y a veces hay condenas cerradas en algunos casos. Yo creo que Bahía Blanca fue un lugar icónico en la Argentina, porque hay un caso que recorrió el país, que después googleenlo, que recorrió Latinoamérica, porque este hombre se escapó porque lo habían acusado de un abuso que no hizo, se fue a Chile, lo persiguieron. Prescribe la pena,
y las hijas se presentan, las dos ahora adultas, y dicen, no, papá nunca nos tocó. Mi mamá nos sentaba todos los días en la cocina, nos hacía repetir una historia, y yo la repetí. Y no habían ido a cámara Gesell los chicos. Bueno, y nadie se dio cuenta que era una memoria implantada por ese momento, hace 15 años atrás, imagínate que no existía nada ni cámara Gesell había, en Bahía Blanca. Y al tipo lo condenaron, estuvo prófugo durante 15 años, más o menos, 10 años, no sé, estuvo recorriendo, yendo de un lado para el otro, en Chile, escapado, hasta que, bueno, pudo volver. Y cuando estuve en Bahía Blanca, en una de las peleas que tuve con una periodista ultra feminista, que me decía, usted estuvo sentada con Rotili, que fue condenado, que es un pedófilo. Y yo, mira, discúlpeme, señor Rotili, salieron a hablar las hijas, a decir que no había pasado nada. Entonces, ¿a quién no les creen ahora a las chicas? ¿Qué pasa? Ahora yo te creo hermana, ¿no les creen? ¿Cuál es o sea, este es el tema de la locura, ¿no? Porque entonces que no les creemos ahora que dijeron esto, que no tenían opciones cuando eran chicas. ¿Qué iban a hacer si vivían con esa madre? Entonces, bueno, me parece que esto es un poco un resumen, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿Puedo hacer una Patricia. pregunta cortita? Perdón, Sí, como Belén. para cerrar esta idea, también va de la mano un poco con la pregunta que había hecho Tomás, de si se le aplica algún cargo al falso denunciante, digamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, Patricia, este caso que contaste de la mujer que ahora va a ir el caso a la Corte Suprema en Bahía Blanca? ¿Qué pasa si finalmente se percibe que es inocente? ¿Qué pasa con todos estos años en los que ella estuvo privada de su libertad? ¿Hay alguna reparación? Sí. Pues ahí hay una reparación que tiene que ver con, bueno, obviamente con la persona que le imputó falsamente, pero también tiene que ver con el Estado, porque el Estado tiene que poder detectar, ¿me entendés? O sea, el Estado tiene una responsabilidad que es una responsabilidad internacional, ¿no? O sea, el Estado tiene que poder detectar cuando una persona está mintiendo, porque tiene herramientas para hacerlo. El tema es que las use, si no las quiere usar estamos complicados. Porque el otro problema es que, por ejemplo, vos vas a las provincias y le decís, aplique el testimonio de SPA de validación del testimonio, y no saben qué es. Se lo tenemos que explicar. Es gravísimo eso, porque es un material que lo deberían usar, por ejemplo, hacen mal las cámaras Gesell, interrogan mal, entonces por supuesto que te va a salir mal. Si vos a un chico lo inducís a decir lo que vos querés, a un niño, te va a salir mal la cámara Gesell. Entonces, bueno, el Estado sí, uno puede reclamar ante el Estado, puede reclamar ante los organismos internacionales por el incumplimiento del Estado, porque además a esta mujer la pasó muy mal. La tuve en arresto domiciliario, está de nuevo detenida, por lo menos cerca de sus hijos más chiquitos. Está de nuevo detenida porque, bueno, o sea, fue un caso que googleenlo, el caso de Puerto Pirámide, donde hubo una sociedad dividida, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Fue un carpetazo político, empezó por un carpetazo político al grupo del padrastro, del chico, y a todos los que estaban con él, que eran concejales. Y después, a partir de ahí, y además era una disputa entre una pareja parental, o sea, entre mamá y papá, ¿no? Entonces, aprovecharon todo y todo adentro, y dejaron afuera, ganaron las elecciones los contrarios en ese momento. O sea, fue terrible. O sea, que por eso les digo, utilizar este tipo de cosas, que ya, bueno, ustedes conocen que hubo un montón de carpetazos, uno de ellos es el exdiputado Eduardo Cáceres, que una compañera lo denunció, y él comprobó que no, por violencia de género, y él comprobó que estaba en otro lugar cuando ella decía eso. Que lo comprobó por la antena del teléfono, ¿no? Pero bueno, todo esto es un disgusto para todo el mundo, porque que te caiga en la cabeza una causa, que te digan que vos abusaste de una persona y no lo hiciste, es como brutal, y más cuando es a tus propios hijos. Que, por supuesto, el apartamiento es inmediato, ¿no? O sea, yo no creo que, por más que el Estado pague cualquier cosa, no existe reparación para eso. No existe reparación. Esta es la verdad. Bueno, Patricia, te agradecemos mucho este contacto. Gracias a ustedes. Por esta Nos entrevista. vemos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, y el resto de los estudiantes después le vamos a mandar la entrevista para que la puedan desgrabar y demás. Bueno, chau, chau. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, hasta luego.